en definitiva, el dato que vos estás dando es cierto. Una familia tipo de 4 personas, para no ser pobre, tiene que tener un ingreso mensual de 31.000 pesos. Si vos lo ves con respecto a la variación mensual, esto nos arroja del mes de abril al mes de mayo una variación del 2,5%, y se ubica por debajo de lo que fue el nivel inflacionario, porque al CREVA a nosotros nos dio 3,7%. Y te diría que después de unos cuantos meses, de unos 5 o 6 meses, la canasta básica nos estaría dando por debajo de la inflación, del ritmo inflacionario. Y eso es un buen dato, porque en general nos estaba dando la canasta básica alimentaria, o canasta básica total, siempre nos estaba dando una variación porcentual por encima de la inflación, y eso en general está asociado a que el rubro de alimentos y bebidas también tenía un indicador muy alto. Y en el mes de mayo nos dio alimentos y bebidas un 2,9% respecto al nivel general, que fue 3,7%, como te decía. O sea que habría una desaceleración en el incremento, claro, o en los aumentos de alimentos. Exactamente, eso es lo importante de ver, que si uno analiza los meses anteriores, 5, 6, 7 meses anteriores, se ubicaba el ritmo de inflación, digamos, la canasta básica por encima del nivel inflacionario. En este caso fue al revés. Es un buen síntoma en ese sentido. De todas formas, 31.000 pesos, no hay que olvidarnos que cuando vamos a ver el dinero que necesita esa familia, 31.000 pesos es un valor muy alto, y cuando nosotros vemos la variación interanual es la que nos termina asustando. Gonzalo, es un buen síntoma. ¿Se puede presumir que es una tendencia o decir eso es demasiado apresurado? No, muy pronto decirlo. Si bien, a nosotros nos dio un rebote la inflación en mayo. Venía bajando y a nosotros nos dio un rebote. Va a haber que esperar cuál es la cifra que arroja hoy a la tarde el INDEC. Si efectivamente también al INDEC es una tendencia, como vos decís, hacia la baja, o hay algún rebote. A nosotros, al haber un rebote, no estaríamos en condiciones por un solo mes de decir que es tendencia. Habría que ver en el tiempo. ¿Cuánto tiempo? Y el tiempo para que uno pueda decir si es tendencia o no, 2 o 3 meses. Con un mes no es suficiente. 2 o 3 meses deberíamos ver si efectivamente la canasta básica o la canasta total se ubican por debajo de la inflación, e incluso si este 3,7 que nos dio a nosotros del mes de mayo, ya en junio nos dan menos de 3,7, en julio sigue esa tendencia hacia la baja. Por lo menos es los analistas privados, colegas nuestros, es lo que se estima, que con el correr del tiempo la inflación se ubique entre el 2 y el 3, y a medida que lleguemos más sobre fin de año esté más cerca del 2, 2,5. Gonzalo, esto está hecho sobre una familia tipo, ¿no? O basado en una familia tipo, pero ¿hay otros tipos de familia que ustedes evalúan en el informe? ¿Esto es así? Sí, correcto. Son 4 tipos de familia. Nosotros lo que hacemos es tipo de un padre, una madre y 2 chicos, que es este valor que ustedes estaban mencionando. Pero después tenemos una pareja y 3 hijos. Obviamente el monto es mayor, porque la composición de la familia es más grande, es un integrante más. Ahí, para no caer por debajo de la línea de pobreza, es 35.500 pesos. Después tenemos una pareja de adultos, que en alguna que otra oportunidad me han preguntado, ¿y para los jubilados no lo hacen? Sí, claro que lo hacemos. Y es esto que le estoy diciendo, que es un poquito más de 14.000 pesos por mes. Y una familia de pareja joven, es un matrimonio joven que no tiene hijos, y acá necesita casi 18.000 pesos por mes. Gonzalo, hablando de tendencias y saliendo un poquitito de la canasta básica, pero en definitiva está todo relacionado, ¿no? Podemos explicar que, viste que muchas veces cuando se habla de inflación se da un promedio general de los precios, ¿no? Pero también se habla de la inflación núcleo. ¿Cuáles son los últimos datos de la inflación núcleo y si eso puede permitir observar alguna proyección a futuro? Por supuesto, siempre futuro muy cercano, ¿no? Bueno, a ver, la inflación núcleo, nosotros dividimos inflación núcleo estacional y regulada. Y tomamos la misma metodología de trabajo que INDEC. Básicamente lo que trata de hacer es desmenuzar, lo que es IPC estacional son todos los bienes, que pueden ser alimentos, verduras, frutas, que con el tiempo, digamos, son meramente estacionales, que suben o bajan en función del mes en el cual nos ubiquemos. Y ese, en general, digamos, está un poco desapercibido. El que nos preocupaba en su momento, y también nos sigue preocupando, es el regulado. Porque el regulado tiene que ver con la actualización de tarifas, que al estar
digamos, estacionados, porque lo han congelado, entonces no incide tanto en el índice general de inflación. Pero y el núcleo es todos los bienes, todo el resto de los bienes, no son ni estacionales ni regulados, el resto de los bienes que consumimos normalmente nosotros, y tiene que ver muchas veces con los bienes básicos. Y ese el mes pasado arrojó un indicador bastante alto, incluso te diría más alto que la inflación del 3,7, y es el que hay que observar, porque mientras tengamos una inflación, un IPC núcleo alto, significa que no hay una descompresión de los precios de los bienes básicos. Entonces el dato que hay que mirar, y que el gobierno en su momento, cuando publicó esta información, lo que quería demostrar era que quien traccionaba el aumento de la inflación eran los regulados, es decir, la actualización de tarifas, pero en definitiva quien nos está impulsando la inflación termina siendo los bienes básicos, de necesidades básicas, por supuesto. Una última, Gonzalo, ¿se puede estimar o realizar una proyección de inflación anual teniendo en cuenta los datos que ya tenemos y la proyección de los próximos meses? Se puede hacer una proyección simple, porque uno, ¿qué es lo que podría hacer? Bueno, si a nosotros nos dio 3,7% en mayo, y utilicemos supuestos, como hacemos los economistas, si nos diera 3,7 desde junio hasta diciembre, es decir, el mismo resultado, o sea, tomamos como último resultado el 3,7 y fuera así hasta fin de año, nos daría una inflación de cercano a un 46%. Ahora, obviamente, la probabilidad de que dé 3,7 de acá a fin de año es muy baja, la tendencia es hacia la baja. Si nosotros hiciéramos 2,7, que es lo que nos arrojó a nosotros en abril, hacia fin de año 2,7 nos estaría dando un 40%. Entonces yo me animaría a decir que podríamos tener un piso de un 40%, y esto coincide con el relevamiento de expectativas de mercado que publicó a principio de este mes el Banco Central, y que hay un montón de analistas que participan de esa encuesta, y les está dando una inflación media de acá a fin de año del 40%.